Hola, te saluda Nicolás Tapia a cargo de este canal y en esta ocasión voy a desarrollar un problema de geometría o de trigonometría, como lo quieras ver, mediante las soluciones desde esos dos enfoques. Y antes de comenzar quiero invitarte a que apoyes este video con un me gusta, una suscripción, se agradece mucho. Y ya sin más que decir, te dejo con la solución paso a paso de ese ejercicio y detrás y empezamos. Aquí dice que en el gráfico hay usted el valor de alfa y tengo este triángulo rectángulo donde observo 2 alfa, 90 más 2 alfa y alfa. Este es un ejemplo claro donde podemos aplicar la teoría de trazos auxiliares. Y para eso primero yo podría completar los ángulos. Por ejemplo, acá hay 90 más 2 alfa más alfa sería 90 más 3 alfa. Y este tercer ángulo sumado a ese 90 más 3 alfa tiene que ser 180. O sea, acá a 90 le sumo otro 90 y es 180 y le resto 3 alfa para cancelar el 3 alfa de acá. Y por acá también conozco que todo este ángulo es 90 y acá sería 90 menos 2 alfa. Y bueno, como este es un triángulo rectángulo e isósceles, todos estos de acá son ángulos de 45 grados. O sea, por la parte de acá, este ángulo de verde sería 45 menos alfa y el de acá sería 3 alfa menos 45. Ahora, si una vez sabiendo eso, yo podría trazar este segmento de verde de tal forma que aquí haya 2 alfa. Y si es correcto, yo puedo trazar ahí 2 alfa, 85 grados, 2 grados, puedo trazar lo que quiera, siempre y cuando sea correcto. ¿Y con qué objetivo lo hago? Si te fijas, este de acá sería 90 también. Y ese segmento verde también lo puedo prolongar, extender tanto como yo quiera. Lo puedo extender 1 metro, 2 metros, 5 metros. Pero en este caso yo lo voy a extender de tal forma que si este es barrita azul, el segmento de verde también debe ser barrita azul. Y ahora, como veo que tengo dos lados iguales y un ángulo recto, puedo unir ahí con esa línea punteada y estaría generando otro triángulo rectángulo de 45 y 45 grados. Y aquí ya podría seguir completando más ángulos. Si te fijas, el de acá lo puedo calcular porque sería el suplemento de la suma de los otros dos. 2 alfa menos alfa es alfa. Alfa más 45 queda. A 45 le faltan 135 para hacer 180 y le debo restar un alfa. ¿Y con qué objetivo hago eso? Porque a mí me interesa conocer cuánto es este ángulo de acá. ¿Y cómo lo sé? Porque toda la vuelta es 360 y lo pongo por acá. Entonces voy a decir que ese ángulo de rojo solamente voy a decir que es un ángulo. No le voy a poner variable para no llenarnos de letras. Y sumado 45 más 135 menos alfa más 90 más 2 alfa tiene que dar 360. Quedaría que este ángulo 45 y 135 son 180. 360 menos 180 son 180 menos 90. Y del lado de acá queda menos alfa más 2 alfa, que sería simplemente alfa. Entonces ya podría decir que este ángulo sería 180 menos 90 es 90. Y a ese 90 tengo que restarle el alfa que estaba sumando. Y con eso yo puedo obtener el valor de este ángulo que estaba de rojo. Y es 90 menos alfa. Y ahora lo que podría hacer sería unir estos dos puntos. Y al yo unir esos dos puntos los puedo nombrar. Por ejemplo, que este sea el punto P, este el punto Q y arriba el punto R. Y a este punto del centro le voy a llamar el punto O y el de acá el punto T. Y algo que se busca a la hora de trabajar con trazos auxiliares es buscar la congruencia. Y yo puedo decir que el triángulo PQR es congruente al triángulo QOT por el caso del lado que es barrita azul, ángulo 2 alfa y bolita negra. O sea, sería lado, ángulo, lado. Y de por sí que digo que algo es congruente es porque tienen todo igual. Si delante de 2 alfa hay un gusanito azul, así lo denoto este segmento, delante del 2 alfa del otro triángulo también debe haber el mismo gusanito azul. Y lo mismo con los ángulos. Delante de la barrita azul, en el triángulo QOT hay 45 menos alfa, por lo tanto acá también debe haber 45 menos alfa. Y delante de la bolita negra acá hay 135 menos alfa, entonces en PQR también debe haber lo mismo. Pero como acá ya hay 45, el pedacito de ángulo que está quedando debería ser 135 menos alfa menos 45. O sea, sería 135 menos 45 es 90 menos alfa. Y si te acuerdas, yo demostré que el otro ángulo de acá, el que está con la flechita de negro, también es 90 menos alfa. Si hay ángulos iguales, la conclusión es que el triángulo POR es isósceles. Ahí lo pongo, el triángulo POR es isósceles. Y cuando algo es isósceles, la conclusión es que hay dos lados congruentes y sería acá. Y si te fijas bien ahora en el triángulo que voy a poner de verde, que sería el triángulo ROT,
ya podría calcular el valor de alfa. Entonces pongo luego en el triángulo ROT, yo podría decir que como es isósceles, 90 menos 3 alfa, que es este ángulo, tiene que ser igual a alfa. Y podría decir que 90 es 3 alfa más alfa, que sería 4 alfa, donde alfa valdría mitad 45, mitad 2. La mitad de 45 es 22,5 grados sexagesimales. Y esa sería la respuesta mediante una solución geométrica. Pero siempre que exista una solución geométrica también existe una trigonométrica, y es la que vamos a ver ahora. Ahora, para la solución trigonométrica también necesitaría completar de nuevo los ángulos. Y acá rápido, como decía, este tercer ángulo es el suplemento de la suma de los otros dos. En este caso 90 más 3 alfa, acá sería 90 menos triple alfa. Y del otro lado de acá sería 90 menos 2 alfa. Y como es un isósceles y rectángulo, tiene que tener dos ángulos iguales a 45. Siempre que se trabaja trigonometría, el mismo nombre de trigonometría dice que es el estudio de los tres ángulos del triángulo. Por eso se completa para una solución trigonométrica la mayor cantidad de ángulos posibles. En este caso 45 le tengo que restar el 90 menos 3 alfa y sería 3 alfa positivo menos 45. Y un último valor por acá de ángulo sería el todo, que sería 45 menos alfa. Y respecto a esos ángulos ya se puede aplicar todas las leyes trigonométricas conocidas. Por ejemplo, la ley de senos, donde dice que en un triángulo cada lado es proporcional al seno de su respectivo ángulo opuesto, y también hay una relación con el circunradio, pero eso no importa mucho acá porque no hay circunferencias. Y algo práctico que podría hacer es que, como me dicen que estos dos son congruentes, si yo le llamo a ambos, se conoce que en el triángulo de 45 y 45 la hipotenusa tiene que ser lo mismo multiplicada por raíz de 2, y a este segmento de acá le voy a llamar B, y voy a aplicar la ley de senos. Por ejemplo, si a este le llamo B, a este A y a este C, y que este del centro sea el punto O, y primero voy a aplicar la ley de senos en el triángulo AOC, y allí voy a decir que A raíz de 2 es al seno de 90 más 2 alfa, como B es al seno de 90 menos 3 veces alfa. Y en el triángulo BOC puedo decir que B es al seno de 2 alfa, como A es al seno del tercer ángulo, que ahí todavía no está escrito. A 45 le falta 135 para hacer 180 y se le debe restar un alfa. Entonces sería A es al seno de 135 menos alfa. Y lo que se hace es igualar A sobre B sacado de ambos casos. Y en el primer caso quedaría que el seno de 90 más 2 alfa es A raíz de 2 por el seno de 90 menos triple alfa. Y en el segundo caso A sobre B sería el seno de 135 menos alfa sobre el seno de 2 veces alfa. Ahora lo que podría hacer es desarrollar esto mediante las identidades de los arcos compuestos, y lo pongo por acá. En este numerador sería el seno del primero por el coseno del segundo. Como es seno se mantiene el signo, coseno del primero por el seno del segundo. Para el denominador sería raíz de 2 que multiplica a seno del primero 90 por coseno del 3 alfa menos coseno de 90 por el seno de 3 veces alfa. Y eso es igual, en el otro lado sería el seno de 135 por el coseno de alfa menos coseno de 135 por el seno de alfa, y en la parte de abajo quedaría el seno de 2 alfa. Ahora el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0, así que puedo empezar diciendo que los que se multiplican por coseno de 90 se hacen 0, y lo continúo de verde y me estaría quedando igual. En este primer numerador el seno de 90 ya quedamos que es 1 y quedaría coseno de 2 alfa, y en el denominador sería raíz de 2 por coseno de 3 alfa, y del otro lado el seno de 135 y el coseno de 135. Eso se calcula mediante una reducción al primer cuadrante. Mira, se sabe que 135 lo hago por acá, pertenece al segundo cuadrante. Si pertenece al segundo cuadrante, recuerdas, aquí todas las razones son positivas. Aquí el seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante. Aquí la tangente y la cotangente son positivas en el tercer cuadrante, y aquí el coseno y la secante son las positivas y el resto es negativo. Entonces si quieres, el seno de 135 es igual, te ubicas en el segundo cuadrante, el seno es positivo y se pone seno de 180 menos 135. Entonces el seno de 135 es igual a positivo seno de 45. O sea, este seno de 135 es raíz de 2 sobre 2. Ahora el coseno de 135 sería igual menos coseno de 180 menos 135, que sería 45, y sería negativo raíz de 2 sobre 2. Y con eso ya conozco los valores del seno y del coseno. El seno de 135 es raíz de 2 sobre 2 coseno de alfa menos
El coseno de 135 menos con menos se hace más y es raíz de 2 del seno de alfa. Y si te acuerdas, los dos están sobre 2, o sea, son homogéneas. Y abajo iría 2 veces el seno de 2 alfa. Y hay una separación de rojo para que no se confundan. Y llegados a esto se puede continuar y ese raíz de 2 puede pasar a multiplicar al otro lado y quedaría que coseno de 2 alfa es al coseno de 3 alfa y el raíz de 2 se fue a multiplicar. Y le puedes sacar factor común, raíz de 2 por raíz de 2 sería 2. 2 por coseno de alfa más seno de alfa. Y eso debe dividirse entre 2 veces el seno de 2 alfa. Y ese 2 con ese 2 se simplifican y queda 1, así que ya no lo escribo. Y llegados a este punto yo conozco que el coseno de 2 alfa es coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y eso es una diferencia de cuadrados que podía escribir como coseno de alfa más seno de alfa multiplicado por lo mismo pero con un menos, coseno de alfa menos el seno de alfa. Y ese producto es equivalente a coseno de 2 alfa. Y eso está dividiendo a coseno de 3 alfa. Y eso tiene que ser igual en el otro lado, coseno de alfa más el seno de alfa sobre el seno de 2 alfa. Y la idea de hacer eso es que ayude en algo. Y sí ayuda porque el coseno más el seno se están yendo. Y lo continúo por acá donde estaba escrita la ley. Y yo podría decir que ese coseno de alfa menos seno de alfa tiene que ser igual a coseno de 3 alfa entre el seno de 2 alfa. Pero ese 3 alfa se expresa como 2 alfa más alfa. Y en el coseno de la suma es coseno de 2 alfa por coseno de alfa. Y en el coseno sí se cambia el signo. Como era un más, debo de ponerle menos. Pero ambos debo recordar que van a estar divididos entre el seno de 2 alfa. Menos ahora producto de seno de 2 alfa por el seno de alfa. Y eso también debe estar dividido entre el seno de 2 alfa. Simplemente se separaron las fracciones mediante el concepto de homogeneidad. Y eso ayuda en que esto se va a cancelar. Y otra cosa que puedo decir es que el seno de un arco doble es 2 veces seno de la mitad de 2 alfa, o sea de alfa, por el coseno de esa misma mitad. Y eso también ayuda porque está cancelando cosenos. Entonces eso requiere más espacio. Y esto quedaría coseno de alfa menos seno de alfa. Y eso tiene que ser igual a coseno de 2 veces alfa sobre 2 veces el seno de alfa menos un seno de alfa. Pero yo ya lo voy a hacer de frente y acá se multiplica y se resta. Sería 2 veces seno por otro seno. Acá sería seno al cuadrado de alfa. Y acá un 2. Y todo este denominador lo borro y puede pasar a multiplicar. Y sería coseno menos seno multiplicado por 2 veces el seno de alfa. Y me estaría quedando 2 veces seno de alfa por coseno de alfa menos 2 veces seno al cuadrado de alfa. Tiene que ser igual, el coseno de 2 alfa de nuevo es coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa y menos 2 veces el seno al cuadrado de otro alfa. Y con eso podría decir que menos 2 seno al cuadrado y el otro lado también hay lo mismo. Uno va a pasar con más y el otro queda con menos y suman 0. Y este coseno al cuadrado de alfa que está con un positivo, puedo expresarlo como un coseno negativo, pero sumándole 2 veces coseno al cuadrado de alfa. Y es correcto porque los dos, su diferencia es coseno al cuadrado de alfa positivo, que era el que había en un inicio. Y eso no se hace porque sí, es porque estos dos pasan a sumar al otro lado y con ese se forma lo que se le conoce como un TCP, un trinomio cuadrado perfecto, que equivale al seno de alfa más el coseno de alfa al cuadrado. Y eso debe ser igual a 2 coseno al cuadrado de alfa. Y podría sacar raíz y sería el seno de alfa más el coseno de alfa. Tiene que ser igual a raíz de 2 coseno de alfa, donde finalmente el seno de alfa tiene que ser coseno de alfa por raíz de 2 menos 1, donde el coseno pasaría a dividir y eso se conoce que es tangente de alfa y sería raíz de 2 menos 1. Y a partir de eso puedo empezar a buscar valores de alfa, que van a haber muchos alfas, pero la cuestión no es que haya muchos, sino encontrar uno que encaje en el triángulo que está planteado ahí. Y para eso tendría que buscarlo en algún triángulo que conozcas, a no ser que sepas aproximar tangentes por diferenciales. Pero partiendo de algo conocido, yo conozco que existe un triángulo rectangular, que si este es L, este es L, este es L raíz de 2, es porque los ángulos son de 45 grados. Y la idea es prolongar acá de tal forma que si aquí había L raíz de 2, esta prolongación de rojo también sea L raíz de 2, porque estoy buscando 45 medios. Y este ángulo de azul sería 45 medios. Y por algo básico de teorema de Pitágoras, podría calcular la hipotenusa, que sería L raíz de 2 más L al cuadrado más L igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero eso no me interesa mucho, porque ya podría calcular la tangente de 45 medios. Y si esa tangente de 45 medios es calculada, sería 1 sobre raíz de 2 más 1. Y eso de ahí equivale
a raíz de 2 menos 1. Se realiza un proceso llamado racionalización. Te queda 1 sobre raíz de 2 más 1, pero tienes que multiplicar por el conjugado arriba y abajo. ¿Qué sería raíz de 2 menos 1? En la parte de arriba quedaría raíz de 2 menos 1 y en la parte de abajo es una diferencia de cuadrados, que es raíz de 2 al cuadrado sería 2 y menos 1, 1. En conclusión, la tangente de 45 medios también equivale a raíz de 2 menos 1. Y es el único valor de alfa de 45 medios a 22,5 grados hexagesimales que encaja en el triángulo, porque alfa tiene que ser un ángulo agudo y las soluciones más altas que este valor ya no van a encajar en el triángulo porque generarías ángulos que superarían la medida de 90 y eso no es correcto en un triángulo. Y es así como se resuelve eso utilizando leyes trigonométricas. Yo soy Nicolás Tapia y con eso termina esa solución. Y hasta la próxima ocasión.